Parlamentari Popular, el ilustre diputado Juan Carlos Caballero. Señoría, como usted diga. Gracias, presidente, vicepresidenta, miembros de las entidades juveniles que hoy nos acompañan. Señorías, hoy debatimos el proyecto de ley de políticas integrales de juventud. Poco o nada ha cambiado desde el primer momento que debatimos esta ley en esta Cámara, ni en el fondo ni en la forma. Señores del Titanic, hoy tenían una oportunidad para hacer algo que no han hecho hasta el momento: hablar de la ley de juventud, su ley de juventud, y no dedicarse a hablar de sensaciones, percepciones, buenas palabras que no contempla la ley y que no presupuesta la ley. Y ya de paso, pues meterse un poco con el partido principal de la oposición, ¿no? He llegado a escuchar en esta Cámara que a partir de ahora, con esta ley, las políticas juveniles las dirigirán humanos. Yo no sé si es que los que antes la dirigían eran robots, extraterrestres o algo, pero bueno, en esas cuestiones estamos. Si quiere dejar de insultar, luego podemos hablar perfectamente, señora Campello. Bueno, yo lo comprendo, porque ustedes tienen poco que hablar de juventud, porque tienen poco que ofrecer a los jóvenes, y la prueba evidente de ello es esta ley. Esta ley que no ofrece nada nuevo a los jóvenes, que no da respuesta a sus problemáticas y a sus necesidades, y que no contempla las promesas que durante años les han prometido. Su única motivación, como siempre: eliminar todo aquello que viniese del Partido Popular por puro sectarismo. Tanto es así que de todas las enmiendas que el Grupo Popular presentó, cerca de 40, ustedes apoyaron 7, 5 de las cuales no eran solo del Partido Popular, sino que estaban recogidas dentro del trámite de participación ciudadana y del Consejo de la Juventud. Esa muestra de diálogo y de consenso que ustedes tanto predican cuando están en la oposición es la misma que desprecian cuando están en el Gobierno, haciéndolo a base de imposición, rodillo y sectarismo. El rodillo que aplican al Partido Popular es el mismo rodillo que aplicaron a las entidades juveniles durante el trámite de participación ciudadana. Tanto PSPV como Compromís rechazaron todas y cada una de las 15 enmiendas que presentó el Consejo de la Juventud. ¿Quién lo iba a decir, señorías, que tuviese que ser el resto de grupos políticos los que las incorporásemos, esas enmiendas del Consejo, para que pudiesen ser debatidas? Cuando estaban en la oposición pedían que el IBAG que perteneciese dentro de Presidencia, que dependiese de Presidencia. Ahora que está en el Gobierno ya se han desdicho, no se ha podido conseguir. Justamente por ello quiero aprovechar para agradecer a las entidades juveniles y al Consejo de la Juventud todo el trabajo que habéis desarrollado durante este tiempo y las aportaciones que habéis realizado. Sin duda han mejorado la ley. Señoría, llevamos más de 2 años esperando que la ley de juventud, que iba a suponer un antes y un después para los jóvenes valencianos, y que ha acabado siendo una decepción. En primer lugar, este proyecto de ley no va a mejorar en nada la vida de los jóvenes valencianos. Este texto es el prototipo made in Compromís. Mucho envoltorio, mucha declaración, mucho continente, pero nada de contenido. Señora Oltra, se ha cansado de repetir que esta iba a ser la primera ley que reconociese derechos a los jóvenes. Llegó a decir incluso en el último pleno: presentem una llei de joventut que posa la persona jove al centre de les seues polítiques. Però això és una llei integral, des d'una perspectiva de drets que busque el seu apoderament. Y mi pregunta es: ¿a quién pretende engañar? ¿La ley integral de juventud desde una perspectiva de derechos? ¿La primera ley que reconoce derechos a los jóvenes? Señora Oltra, esta ley se limita a compilar los derechos que ya estaban reconocidos. Los derechos a la libertad de pensamiento, a la libertad religiosa, creencia, al deporte, a la educación o a la movilidad no nacieron con ustedes, no han venido al mundo gracias a su generosidad. Los han copiado directamente de la Constitución, donde llevan más de 40 años reconocidos. Y es que ustedes viven en una contradicción constante. Por cierto, lo copian de esa misma Constitución que está siendo pisoteada en Cataluña. Los mismos derechos que están recogiendo son los mismos que están siendo atropellados por unos dirigentes sediciosos, con su apoyo cómplice y con su partido alineado con el separatismo. Ustedes pretenden hacernos creer que sin esta ley los jóvenes no teníamos derechos, que vivíamos cautivos de un sistema que nos ignoraba. Y yo me pregunto: ¿cómo hemos podido vivir los jóvenes hasta entonces sin ustedes?
Y señora Señoría, Oltra, por favor, un segundo, señor Caballero, señorías, por favor. Señora Campello, ¿está en luz de la palabra el señor Caballero? cuando un joven dice las cosas que no quieren escuchar, se molestan. Pero los Continuamos, jóvenes no nos señor vamos a Caballero. callar. Señora Oltra, bajo esa misma premisa, ¿los jóvenes solo tenemos derecho a los preceptos que están reconocidos en esta ley? Porque si es así, han de explicar por qué esta ley reconoce a los jóvenes su derecho a la transparencia de las administraciones públicas, pero no reconoce el derecho de acceso a la cultura, ni el derecho a percibir becas, ni el derecho de asociación, ni el derecho a la libertad educativa. Por ejemplo, señora Oltra, su ley es puro postureo y no va a mejorar en nada al joven valenciano. En segundo lugar, este proyecto de ley da la espalda a los verdaderos problemas de los jóvenes valencianos. 60.011. ¿Saben a qué representa esta cifra? Es el número de jóvenes desempleados del último dato de paro registrado. Hay 60.011 jóvenes desempleados valencianos en la Comunidad Valenciana a los que esta ley, pese a ser de juventud, no tiene nada, absolutamente nada, que ofrecer, ni una sola medida que fomente el empleo, la formación o la inserción laboral. Ustedes dan la espalda a los jóvenes ignorando que en esta ley, que la prioridad de todos ellos es encontrar un puesto de trabajo para desarrollar su proyecto vital, emanciparse y formar una familia. Ustedes dan la espalda a los jóvenes al no contemplar en esta ley la formación de calidad para afrontar un futuro con garantías. Señora Oltra, esta ley no está hecha pensando en todos los jóvenes, porque no responde ni a sus problemas ni a sus necesidades. Ustedes llegaron al Gobierno para rescatar personas, pero ahora que pisaron moquetas se han olvidado de todo ello. Esta ley es un claro ejemplo de ello. Ayer conocimos por la prensa que una niña de 16 años de un centro de menores tutelados de la Generalitat recibió una agresión sexual por parte de otros residentes. Una niña de 16 años. Conocimos también que los trabajadores denunciaron la falta de personal y el hacinamiento. Un centro de gestión directa de la señora Oltra, un centro de la que usted es la máxima responsable. ¿Y cuál fue su respuesta? Calificar la agresión sexual como un mero conflicto entre adolescentes, que siempre habrá. Eso es simple y llanamente lamentable, señora Oltra. Eso es escapismo de su responsabilidad y es cobardía. Esta ley es una oportunidad perdida. Esta ley se ceba con los jóvenes más vulnerables, silencia sus problemas y les hace invisibles para el Gobierno valenciano. Esta ley silencia y hace invisible a la niña de 16 años del centro de menores que la semana pasada recibió una agresión sexual. Pero no solo a ella, sino que además silencia y hace invisibles a los jóvenes que sufren acoso escolar, silencia y hace invisibles a los jóvenes que padecen enfermedades como la bulimia, la anorexia o enfermedades de transición sexual, silencia y hace invisibles a los jóvenes que consumen drogas o tienen conductas adictivas. Tenían una oportunidad de corregir todo esto votando a favor de las enmiendas del Partido Popular, pero ustedes votaron no. Entiendo que a todos ellos, a nuestros hijos, a sus hijos, señora Oltra, les va a decir que aplicando la nueva doctrina Oltra, que no podemos hacer nada, que esos son conflictos entre los adolescentes, que no podemos hacer nada y que siempre va a pasar. Eso es lamentable. En tercer lugar, esta ley es una ley de presupuesto cero. Toda su propaganda y verborrea se desmontan con la memoria económica que acompaña a la ley. La memoria económica de la ley, señora Oltra, dice textualmente que la entrada en vigor de esta ley no va a comportar obligaciones económicas para el presupuesto de la Generalitat. Esa es la realidad. Todo palabras, cero presupuestos. ¿A quién pretenden engañar? ¿Conocen alguna política pública que no comporte gasto? Señorías, aún tienen la oportunidad de apoyar las enmiendas del Grupo Popular a esta ley, aún tienen la oportunidad de hacer de esta ley un instrumento para mejorar la vida de los jóvenes valencianos. Aprovéchenla. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Caballero.